Hola, mi nombre es Patricio nuevamente. El tema que vamos a ver hoy día empieza como el tema general, que es la edificación del cuerpo de Cristo, y el tema que hemos estado viendo es la comunicación. Hoy día nos vamos a referir a Enséñanos a orar, basado en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11:1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la comunicación, cuando Dios entrega una información a la persona que Él llamó con un propósito, que lo hemos visto también, y le explica todo lo que Él quiere que esa persona haga, fundamentalmente cómo lo que Él quiere hacer y cómo quiere que esa persona se involucre en el plan que Dios tiene. Ahí Él le comunica, vimos ejemplos, por ejemplo, de Abraham, Moisés, Isaías, etc., que Dios le va explicando a cada uno de ellos lo que Él va a hacer. Y vimos el pasaje de 1 Samuel capítulo 3, cómo Dios se comunica con Samuel al respecto de eso. Hoy día vamos a ver la otra parte, nosotros comunicándonos con Dios. La primera que vimos es Dios comunicándonos a nosotros, ahora es nosotros comunicándonos con Dios. Y el tema, como dijimos, es enséñanos a orar. La oración, lo importante de la oración, algo que para nosotros fundamentalmente no es muy importante, pero para los judíos era algo muy relevante, muy importante. Era tan importante así que ellos tenían una hora definida o en particular donde oraban. Miren, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3:1. Esto es solamente la introducción que estamos haciendo. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A esa hora se oraba en el templo, a la hora novena. Ellos tenían esa hora para orar, ¿ya? Además, no era en cualquier lugar que para los judíos se oraba. Ellos no oraban en cualquier lugar. Para ellos el lugar más importante para orar era el templo o la casa de oración, como la llama el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 21, versículo 13. Mateo 21, 13 dice: Y Él les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que era el templo, era la casa de oración. Es ahí donde oraban, es ahí donde se suplicaba, o sea, donde se pedía por las cosas importantes. En este lugar es donde venían a buscar a Dios, a entregarle sus peticiones, súplicas, acciones de gracia, de limpieza, etc. Vamos a ver Segunda de Crónicas. Vamos a ir viendo un poco esto acerca de la oración en cuanto a los judíos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 20 al 29. Ojalá pueda leer todo el capítulo, pero yo no lo puedo leer por una cosa de tiempo. Capítulo 6, versículos 20 al 29. Dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieron oración,
que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, y viniera a jurar a este tu altar en esta tu casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo, Israel, y le harás volver a la tierra que distes a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligiere, tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y le enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubieren hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, o si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si la sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, y se extendiere su mano hacia esta casa. Versículo 30. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Si se dan cuenta, para los judíos el templo era un lugar sagrado, un lugar importante donde se oraba por muchas cosas, no era solamente por una cosa definida, sino por muchas cosas, por perdón de pecado, por peticiones importantes que las personas iban a hacer ahí. Miren, vamos a 1 Samuel 1, versículos 10 y 11. 1 Samuel 1, 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 al 18, perdón. Del versículo 10 al 18, dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no tuvo más triste. Ahí vemos otra petición que se hace en el templo. Ana pidiendo por un hijo, que Dios después le da, que es Samuel. Todo esto se hacía en el templo. Era una cosa importante para los israelitas. Y no solamente, por ejemplo, todos aquellos que no estaban en Israel, porque habían sido esparcidos o habían sido llevados en cautiverio, también oraban al templo. Miren, vamos a ver cómo lo que pasaba con respecto a esto. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso también lo tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 37 al 39. Por eso si le digo, si ustedes lo pueden leer el capítulo 6, mejor sería. 37 dice, y ellos volvieron en sí en la tierra, perdón, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y se convirtieran y oraran a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiera llevado cautivo, y oraran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que edificaste tu nombre. Tú dirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Si se dan cuenta, el judío, cuando estaba en otro lugar, en otra ciudad, en otro pueblo, ellos oraban en dirección hacia Jerusalén, hacia el templo. Ellos oraban a ese. Daniel lo hizo 3 veces al día. Él abría sus ventanas que daban hacia Jerusalén. Esa era una forma, porque para ellos era muy, pero muy importante la oración. Y ellos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Oran en dirección hacia Jerusalén. Como vemos, para los judíos este tema era muy importante, pero para nosotros no lo es. En el templo hoy se ora muy poco. Solo si ustedes se dan cuenta y empiezan a escuchar, o a oír mejor dicho, a las personas que oran, se van a dar cuenta que son simples y sencillamente repeticiones. La gente tiende a repetir oraciones, dice las mismas cosas que ha dicho la semana anterior, etc. El que va a orar por la enseñanza, el que ora por la ofrenda, el que ora por la despedida, el que ora por lo que sea, generalmente repiten, hacen repeticiones. Es una cosa bien extraña, pero es así. Y la Biblia también explica eso. Miren, Mateo capítulo 6. Vamos a ver hasta hoy día la Biblia con respecto a esto. Mateo capítulo 6, versículo, primero encontrar a Mateo, capítulo 6, versículo 7. Dice, hablando al Señor Jesucristo, dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mucha gente en las iglesias repite lo mismo y no tiene sentido. Más que una oración, parece un rezo lo que hacemos domingo tras domingo, porque para nosotros no tiene importancia la oración. Se ora poco, no hay un lugar. Por ejemplo, lo ideal sería que cada iglesia tuviera como una sala donde la gente que llega entrase, entonces sus 10, 15 minutos orando antes de entrar a un culto de alabanza y después a una enseñanza. Que entraran a orar por ellos, por su limpieza, para que ellos mismos después tuvieran otra actitud hacia el lugar donde están. Porque nosotros decimos que la iglesia es donde está Dios fundamentalmente, pero somos irrespetuosos, no escuchamos las enseñanzas, la gente se pone a hablar, sale, entra, va al baño, va allá, va acá, muchos se quedan afuera, y el lugar no se respeta en absoluto, fundamentalmente porque esas personas ni siquiera han orado en su casa. Y si no han orado, no han buscado a Dios, no les interesa un comino donde están, fundamentalmente. Y eso es algo que pasa.
Y ojalá pudieran en las iglesias tener un lugar donde la persona que llega ore, fundamentalmente para limpieza, para que Dios tome el control de su vida y para que todo lo que se realice ese día sea para honra y gloria de Dios. Y eso serviría hasta para las enseñanzas. Pero no se hace, porque no tiene mucho valor la oración. No, casi la gente ora cada vez menos, porque no les interesa. ¿Y qué sucede? Dice, hay muchas personas, yo lo escribí porque se me olvidó, dice, hay muchas personas que le encanta orar en la iglesia, pero el problema es que no le ora a Dios, sino le ora a los hombres. Observen, observen, solamente eso. Miren, vamos a leer primero Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay mucha gente que le encanta orar, pero no le ora a Dios. Están preocupados de que la gente les diga amén a lo que están diciendo. Están más pensando en agradar. La oración se la están haciendo las propias personas que están ahí, no a Dios. Escuchen la oración de un niño y escuchen la oración de un adulto. Son muy diferentes. El niño le ora a Dios, el adulto le ora a las personas que están ahí. Y a veces le oran a los pastores, no a Dios. Y eso es una cuestión que pasa, es cosa de observar, de escuchar, o de oír, mejor dicho. Además, dice, tenemos poco respeto, como les decía, por el lugar donde decimos que está Dios. Si ustedes leen Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 a 5, lo que dice Eclesiastés, cuando uno vaya al templo, sean pocas mis palabras, porque Dios está en los cielos y yo estoy en la tierra. Eso para dar a entender que yo no estoy en un lugar cualquiera, estoy donde Dios está. Es un lugar importante, es un lugar sagrado, si se podría decirlo así, el lugar donde yo tengo que respetar, donde tengo que ir de otra manera, no como se va hoy día, como a cualquier lugar, como si fuera a un cine, a una discoteca, o cualquier cosa así. Así se ve hoy día el templo. Dice, hoy a la gente en la iglesia no ora antes de comenzar. Se hace una, ¿cómo decirlo? Se repite cosas. Se hace no una oración, sino lo mismo que hacen los católicos, un rezo, nada más. Y las reuniones, no oran en las reuniones, y lo peor de todo es que no creemos lo que oramos. Eso es lo más importante en esto, creer lo que se está pidiendo. Miren, Mateo capítulo 21, versículo 22. Perdone si he ido rápido con los versículos, pero esta cosa, el tiempo es cosa. Perdone también que me molesta un poco el oído. Mateo 21, versículo 22 dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese es nuestro gran, pero muy gran problema. Que oramos y ni siquiera creemos lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces se ha pedido por personas enfermas en las iglesias y la persona que ora no cree que Dios pueda hacer eso? El ejemplo lo tenemos con Ana. Ana fue al templo a pedir un hijo, algo imposible, porque ella era estéril, imposible para el hombre, imposible para la medicina, imposible para todos. Y ella fue, creyó que Dios podía hacerlo. Y la Escritura nos cuenta que fue y tuvo un hijo y le llamó Samuel, que lo pidió a Dios. Es eso,
ella creyó, y vemos muchas oraciones con respecto a eso, donde las personas le creen a Dios. Ese es nuestro grave problema, que no le creemos. Vamos a visitar hospitales, a gente enferma, le hablamos del Dios, etc. Esas personas a veces nos piden que oremos por su salud, para ser sanados de eso. Pero nosotros no creemos. Pensamos que los médicos, es como que Dios hoy día descansó, dijo ya estoy muy viejo, ya no sirvo para esto, no puedo sanar a la gente, así que le dejé el trabajo a los médicos. Los médicos pueden hacer eso. Y ese es un poco lo que nosotros le estamos diciendo a las personas, como que si Dios no pudiera hacer absolutamente nada. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede hacerlo. Es tanto así que la Escritura dice que la gente en el libro de los Hechos llevaba a sus enfermos por si la sombra de Pedro lo pudiera tocar. La sombra de Pedro. Y donde iba Pedro, ellos sanaban a todos. ¿Por qué? Otro ejemplo que la misma Biblia habla en los libros de los Hechos, con Tabita, una mujer espectacular que ayudaba mucho a la gente en ese lugar. Y las mujeres le pidieron, le rogaron a Pedro por ella. Pedro oró, creyó y Tabita resucitó. Había muerto, volvió a vivir, algo imposible para cualquier persona. ¿Por qué sucedió? Muchos le van a decir, no, pero es que el libro de los Hechos es un libro intermedio, es un libro de transición. Por eso sucedían estas cosas, y eso sucedía solamente con los judíos, porque los judíos tenían que mostrarle señales. Pero ya una vez que pasó esto ya no se puede hacer. Dios es el mismo, Dios puede hacerlo. Yo recuerdo a un hermano en Cristo que su señora se enfermó, le venían dolores muy fuertes y él la llevó al hospital. En el hospital tuvieron que sedarla y dejarla en un coma inducido por los dolores que ella tenía, para que no se dañara su cerebro. Le hicieron varios exámenes. Uno y otro médico le decía una cosa, otro médico otra cosa. No sabían con exactitud lo que ella tenía. Y fundamentalmente el diagnóstico que tenían era bastante pesimista. De hecho, ellos pensaban que se iba a morir. Este hermano me llama, conversamos, y no solamente conversamos, sino que planteamos este hecho de que Dios escucha, Dios oye la oración de sus hijos. Si dos se pusieran de acuerdo, Dios lo va a hacer. Oramos, él, mi persona y creo otras personas más, no estoy tan seguro de eso, pero se oró. Y la señora de él salió del coma, ella sola. Salió del coma. Ellos quedan sorprendidos porque ella salió del coma. Pensaron que iba a tener algún problema. No lo tuvo. La examinaron, no tuvo. De la UCI pasó a una sala común. De la sala común a su casa. Los médicos no tenían idea. De hecho, el hermano me dice que un médico se le acercó y le dijo, más o menos sincero, le dijo que no sabían lo que ella había tenido ni cómo se había sanado. Los médicos no hacen eso, pero él se lo dijo. ¿Quién hizo eso? ¿Los médicos? No. Dios. Dios puede hacerlo. El problema es que para hacerlo necesita gente que crea. Y en la actualidad no hay. O hay muy poco, y cuando se hace es como el evento. Y eso debería ser bastante común. Si ustedes examinan cuando Pablo evangelizaba,
Él producía, hacía cosas para mostrarle a las personas quién era el que estaba de parte de Él. Y es Dios. Y es una cosa que a nosotros se nos ha olvidado. Dios es el mismo Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. No ha cambiado, es el mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos el grave problema, es que no creemos. Yo escucho muchas oraciones en la iglesia, orando por personas, pero esa gente no cree que Dios pueda hacerlo. Entonces, ¿de qué vale esa oración? He escuchado hasta pastores orar por personas con cáncer, pidiendo que los médicos puedan hallar una solución. Ahí está toda la respuesta. No creen que Dios pueda sanar a la persona. Dios lo puede hacer. Yo lo puedo dar testimonio. Mi hermano, ateo, en un principio, que todavía está un poco ahí, está como... Él tenía un cáncer. Mi madre, hija de Dios, oró por mi hermano. Y Dios lo sanó. Médicos no quedaron como, ¿qué pasó aquí? Y él está sano. Dios puede hacerlo. En serio. Solamente necesita gente que crea. Y no estoy entrando en una cuestión de pentecostalismo o cuestiones así. Es lo que la Biblia dice. No es otra cosa, no es una cuestión extraña. Son cosas que están unidas con el Evangelio, están unidas con aquellos a los que Dios les habla, a los que se comunica con ellos. Es una cosa que van relacionadas. Ustedes recuerdan cuando Pablo está en Malta y toma una rama y la va a echar al fuego y una serpiente se le toma y lo muerde. Los nativos de ahí pensaban que se iba a morir. No le pasó absolutamente nada. Y Pablo en ese lugar sanó a mucha gente. No Pablo, sino Dios. Pero Dios usó a Pablo para después evangelizar usando estas cosas. Los de Malta no eran judíos, eran gentiles. Y ahí Dios obró de la misma forma que hacía con los judíos. Porque Dios siempre ha querido mostrar, o mejor dicho, identificar a aquella persona que Él llama. Y es una de las cosas. Pero nosotros, como no creemos, ahí se va todo. ¿Ya? Hoy nosotros debemos tener un lugar dentro de la iglesia donde los hijos de Dios pudieran orar. Es un poco lo que dije hace un rato. Ojalá las iglesias pudieran tener un lugar donde el pueblo orase, lo cual no se produce el día de hoy. Bueno, hoy Jesús nos va a enseñar a orar. Lucas 11:1 dijo uno de sus discípulos, enséñanos a orar. Ahora vamos a ver ese capítulo de Lucas, que es lo que vamos a examinar. Lucas capítulo 11, versículos 2. El primero que vimos, el que preguntan, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a ver, el primer punto, ¿a quién va dirigida la oración? Aquí vemos una oración que nosotros pensamos que es una oración tipo o es una oración que quizá usted tenga que repetir, no. Aquí Jesús está aplicando algo más importante que lo vamos un poco a examinar. Lo primero dice, ¿a quién va dirigida la oración? Y en eso vamos a poner mucho asunto. Esto está en Lucas 11:2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a ver, vamos un poco a desgranar
este versículo. La Biblia dice que la oración va dirigida al Padre, Padre nuestro. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros conocimos o recibimos o creímos al Evangelio, le creímos al Señor Jesucristo, lo aceptamos como el único Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento el Padre que era lejano ahora es cercano, ahora es nuestro Padre. Pasamos a la familia de Dios y Él es nuestro Padre, es Padre nuestro, está con nosotros. Pero aquí hay algo importante que a nosotros se nos ha olvidado, lo que viene posterior. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dice, ¿dónde está? En los cielos. ¿Qué nos quiere decir esto? Algo muy importante. Si usted lee la Escritura desde el Génesis en adelante, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todas las personas del Antiguo Testamento, los patriarcas en general, a Dios le llamaban el Dios Todopoderoso. Es así como ellos se referían a Jehová, Jehová Todopoderoso, porque Él era el creador de todas las cosas. El cielo es donde está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Eso nos indica una cosa, no nos estamos dirigiendo a cualquier persona. Si usted examina las Escrituras, Él es el que puede hacer todo. De hecho, la Escritura dice que para Dios nada, nada, nada es imposible. Él es el Creador. Usted salga todas las mañanas y observe el cielo. Observe la luna, el sol, las estrellas, observe la creación, observe todo lo que hay. Él lo hizo. Dios hizo todo eso. Por lo tanto, Él es el Creador. Es a esa persona a la cual yo estoy dirigiendo mi oración. No a cualquier persona, no a una persona, digamos, que no pueda hacer nada. Porque así parecieran las oraciones. Eso es lo que está explicando el Señor Jesucristo. No está dando una oración tipo, sino está explicando a quién me estoy dirigiendo. Al Dios Todopoderoso que es nuestro Padre. Él está en los cielos. Él creó todo eso de la nada. Él nos hizo a nosotros de una forma perfecta, que en el hombre hoy día se puede explicar cómo. Toda la creación es hecha por Dios. ¿Es algo imposible para Él? ¿Una petición de parte de usted? Eso es lo que está mostrándonos el Señor Jesucristo. Que cambiemos la visión, que cambiemos el enfoque. ¿A quién me estoy dirigiendo? A este Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Todo lo creó Él, hasta el propio Satanás, al cual le creemos más que a Dios. Y esa es una cosa, una realidad. Por eso tengo que creer. Dios es el que hizo todo. Y eso es una cosa complicada. Yo al principio cuando me chocó, porque yo también tenía el concepto de Dios como algo como que me escucha, pero a veces responde, otras veces no responde, como que no está interesado, como que no tiene el poder para hacer las cosas. Pero Dios sí lo tiene y Él puede hacerlo. Mire, dice la Biblia que Él está en los cielos. Y es cierto, si ustedes ven, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, dice que Dios está en los cielos. Siempre para el judío Dios estuvo en los cielos, no cercano a Él. Son pocas las ocasiones en que el Padre está cercano. Pero miren lo que dice Juan. Vamos a ir a Juan, que es un poco el versículo lema
o el capítulo lema que hemos estado viendo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21 al 23. Recuerden que nosotros estamos hablando de yo soy el camino, la verdad y la vida. En este camino estamos con un propósito, un llamado, ahora una comunicación para mostrarnos lo que tenemos que hacer y cómo a quién tenemos que dirigirnos. Versículos 21 al 23, dije, sí. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, ese es el único momento en que Dios baja del cielo para hacer morada en una persona, cuando Él tiene una relación con esa persona, porque esa persona está guardando la palabra de Dios y va a tener con Él una comunicación. En ese momento es el Padre, viene a hacer morada, a cenar con esa persona, a conversar, a compartir, a mostrarle lo que Él quiere hacer y también a mostrarle cómo esa persona se puede dirigir al Padre. Es un poco, yo recuerdo cuando el pasaje de Juan capítulo 11, cuando Jesús habla con Marta, con María primero, y le va explicando, porque Marta le dice a Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano estaría vivo. Y Jesús le dice que Él es la resurrección, la vida, le dice, cree que yo lo voy a resucitar. Marta le dice, sí, yo sé que tú lo vas a resucitar el día postrero, etcétera, etcétera. Pero ella no creía que Jesús podía resucitar a su hermano ese día. Era algo imposible, visto desde el punto de vista del ser humano. Pero ellos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro y quedaron, aún los judíos que estaban ahí, quedaron perplejos por ese hecho. Dios puede hacer eso. Solamente está esperando personas que le crean. Es lo único que espera. Pero hoy en día, ¿hallará fe en la tierra? Buena pregunta. Luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos viendo a quién está dirigida la oración y fundamentalmente, ¿qué valor tiene esto? ¿Quién es la persona a la que le estamos dirigiendo la oración? Dice, su nombre es santo. Yo los quiero invitar al libro de Isaías. Cuando escuché esta palabra santo y todo esto, me acordé, vino a mí este pasaje de Isaías capítulo 6. Perdóname por si no lo encuentro tan rápido, porque soy medio lerdo. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y en sus faldas llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían sus rostros, con sus 2 cubrían sus pies, y con sus 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa
y limpio tu pecado. Yo lo que quiero resaltar, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto es lo que nosotros no entendemos, y eso es lo que Jesús nos está mostrando. Su nombre es santo, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros oramos, estamos en la presencia de Dios. No estamos en la presencia de cualquier ser humano. Es Dios. Y esa es la actitud que debiéramos tener como la de Isaías. ¡Ay de mí! Pero nosotros hablamos como si estuviéramos hablando con cualquier persona. Lo tratamos como creemos a Dios. No tenemos esta actitud. No tenemos esta de saber que estamos ante el Señor santo, 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 y que nosotros somos inmundos. Gracias a Dios por su Hijo que somos limpios y podemos estar en su presencia, pero estamos ante el Hacedor, estamos ante la persona santa, más limpia, es el Creador, es lo más sublime. Y nosotros en esa presencia nos comportamos como que si fuéramos Dios, a la altura de Él. Y Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que estar entendiendo quiénes somos y a quiénes estamos dirigiendo nuestra oración. Es al Santo. La actitud. Es por eso que Dios, nuestras oraciones no son generalmente respondidas, porque tenemos una actitud arrogante, como que Dios tiene que hacer todas las cosas porque Él es mi ayudante. Ayúdame en esto, porque necesito que tú hagas esto, porque tú necesito que hagas eso otro. Y no tenemos esta actitud de decir, yo no soy nada y estoy ante mi Hacedor, ante el Santo. Eso es lo que nos falta. Nos falta eso, saber ante quién estamos. Cuando entendamos eso, nuestra vida, nuestra oración va a ser otra. Es nuestro Padre, ¿verdad? Está en los cielos, es el Todopoderoso, Él es santo. Nosotros somos inmundos, gracias a Cristo hemos sido santificados. Estamos ante su presencia. Ni siquiera los serafines se sienten como nosotros generalmente nos presentamos ante Dios. Deberíamos tener reverencia ante Él, como Isaías se inclina, porque Él entiende que no puede estar en pie. Como cada uno de los profetas o escritores de la Escritura que ustedes ven, cuando estuvo en la presencia de Dios, cayó, simple y sencillamente, porque no podían estar en pie ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo estamos nosotros? Vamos a quedar hoy día hasta aquí. La semana que sigue vamos a seguir avanzando con respecto a este pasaje. Pero queremos que piensen, medite, qué es lo que está pasando con su oración. Vamos a seguir. Ojalá puedas leer el capítulo 11. Léalo, examínalo. Esta otra semana vamos a seguir. Para así terminar así un poco rápido y terminar con este versículo, después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si se dan cuenta, si yo tengo la actitud, por ejemplo, de ver
al Padre como el creador de todas las cosas, como el santo, yo simplemente humillado ante Él. Esa es la actitud, debo estar humillado ante Él. ¿Qué digo? Venga tu reino. Cuando dice la palabra venga tu reino, es simple y sencillamente es predicar el Evangelio, es llevar el Evangelio. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado cuando comenzó su ministerio. Isaías, cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, envíeme a mí, porque sabía ante quién estaba. Cuando estoy orando, esta es la relación, este es lo que pasa, porque sé a qué persona le estoy orando. Y luego dice, hágase tu voluntad. El pasaje que viene, si ustedes lo pueden leer, Mateo 26, 42, cuando Jesús le dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa debe ser mi actitud en la oración. Pero si se dan cuenta, esa no es mi actitud, porque no sé a quién estoy orando. Y eso es lo que me está mostrando Jesús. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre, al Dios Todopoderoso que está en los cielos, al Santo, porque su nombre es Santo, a quien yo debo estar humillado en la presencia de Él, al que yo debo buscar su voluntad y decirle, venga tu reino, yo quiero hacer tu voluntad, llevar el Evangelio a donde sea que tú quisieres que vaya. Esa debería ser la oración.